Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí, bienvenidas, sobre todo bienvenidas a esta review de la nueva Eau de Parfum Intense. Dios mío de mi vida, spoiler antes del corte. ¿Qué narices, nunca mejor dicho, han hecho aquí los señoras de L'Oréal? Debéis de saber que efectivamente tenemos una fragancia que es muy cañera, tanto en estela como en proyección y duración, es decir, supera las 10 horas sin ningún tipo de problema. Tenemos una salida de 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante unas 3 horas que se va a ir retrayendo poquito a poco y te dura 10. Más, es que las pasa, cae en ropa y ni os cuento. Se queda plenamente perceptible, no hace falta ni reaplicar ni nada. Doy fe de que no hace falta reaplicar, porque me la he echado un par de veces, muy a mi pesar, porque mira que lo he intentado darle oportunidades. No me gusta poner a los productos verdes, ni muchísimo menos, pero tengo que ir diciendo la verdad, tal cual la siento y la percibo. Y creo que esta fragancia es auténticamente un caos. Es un caos. Sí, que suenen los truenos y los relámpagos si hace falta, porque no hay derecho a lo que han hecho con, nunca mejor dicho, con la Sí de toda la vida clásica. Ya sabéis que a mí Sí nunca me ha gustado, pero no por nada, son fragancias agradables, pero les he encontrado un desarrollo muy flojito siempre en mi piel. Siempre muy flojitos, y luego han sacado unas versiones más intensas, un poco más de concentración y tal, y muy bien, ¿vale? Pero la principal y tal, yo cuando siempre la he estado probando, se me queda muy corta, no me aguanta, y digo, ay, qué rico que huele, pero no me dura nada, y a mí. Entonces aquí tenemos ya todo lo contrario, me dura un montón, me aguanta mucho, bla 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 bla, y tenemos un caos olfativo que viene dado por las notas de salida, corazón y fondo. Grosella negra en la salida, dábana y rosa en el corazón, vainilla bourbon, patchouli, vainilla a secas y té negro en el fondo. Fragancia que además llevo aquí puesta y tengo que deciros que no sale tan frutal como pudierais pensar. Ya de principio a mí olfativamente me tumba, pero no me tumba precisamente por la vainilla que estaríais pensando, no es que lleva vainilla, Javier, y a ti la vainilla no te gusta. No, es que tiene un juego tan sumamente extraño esta fragancia que la transforman en muy visceral. Es en la parte amable una Kenzo Elephant, porque es de víscera. Es una amalgama que a mí el estómago me lo revuelve, pero no es por la vainilla. Es precisamente por el juego que está haciendo desde la salida, no la grosella, que huele muy rica y que va acompañada, por supuestísimo, no lo olvidemos, de cítricos. Es la rosa con la dábana. Es que esa dábana está ahí para potenciar las flores, está subida de concentración y han conseguido que parezca que lleva melocotón sin llevarlo. La dábana tiene un olor dulce, además tiene una peculiaridad que, dependiendo también de la intensidad, la concentración, la calidad, puede parecer que lleva melocotón cuando no lo lleva. Y es ahí donde yo le encuentro el conflicto y el revoltillo olfativo que me hace. Porque a mí me hace revoltillo olfativo. Creo que francamente se han cargado por completo así. Sí, de Armani está con esta fragancia completamente rota, porque además es que no se parece. No se parece. Esto ha tomado por otra vertiente que no tiene absolutamente nada que ver con la original, ni siquiera con los Frankenstein anteriores. Han hecho otra cosa y, a ver, si hay que aplaudirles algo, sería la originalidad y el atrevimiento de hacer semejante cosa. Pero es que no es bonita. No es nada bonita, no es una fragancia agradable, si es que la llevo plantificada, Dios mío de mi vida. Es que es una fragancia que persiste ese tono de amalgama entre una rosa y la dábana que no es bonito, para nada. Y encima la tornan... es de las primeras veces que voy a decir semejante disparate. Creo que es la primera vez, de hecho. Es una rosa completamente animálica, salvaje, carnosa, te destripa. Y es precisamente por el aporte que tiene de la dábana. Aparte de que efectivamente creo que lleva
una cantidad de aldehídos que está subidita, pero realmente lo que... Bueno, evidentemente con la vainilla ya lo tenemos todo hecho. La vainilla está bien, es una vainilla que además permanece camufladísima. No os penséis que esto es un trayazo de vainilla, porque no lo es. No, esto no es una fragancia vainillada, ¿eh? Esto es otra cosa. Os va a sorprender si no lo habéis probado, porque esto es otra cosa. Igual os gusta en este tipo de fragancias. Yo creo que sobre todo les va a gustar mucho a la gente que le pueda gustar la Kenzo Elephant, que no sé además si la puedo tener por aquí, porque la tenía así como un poco desterrada. Hasta hace bien poco, voy a mirar por si la tengo por aquí. No, no la tengo. La tendré por ahí detrás, porque le estoy echando así un vistazo rapidito a todo lo que tengo aquí, que es que tengo tela, pero no la tengo. Entonces... ojito, cuidado, porque yo creo que este tipo de fragancias tan descarnadas le gusta más a la gente que le pueda gustar una Kenzo Elephant. Sigo con más. Efectivamente, cuando se produce el secado, que es a partir de la tercera hora más o menos, secado real. O sea, vamos a ver, entenderme. Una cosa es la evaporación, en la cual ya se ha hecho el secado, pero cuando ya se te queda completamente asentada en la piel fijada, es a lo que yo me estoy refiriendo con un secado total, que ya la tienes más que encima plantífica y el desarrollo va ya va bajando y cayendo. Bueno, pues es ahí, en ese punto de inflexión, sobre las 3 horas, donde realmente está emergiendo el té negro. Que yo creo que también le ayuda mucho a este tipo de mejunje batiburrillo entre la rosa, la dábana y la vainilla. Vuelvo a repetir, por favor, no os penséis que esto es vainilla, porque os vais a pegar el trancazo del siglo. No se ambara, no es una fragancia que termine en absoluto dulce. Esta fragancia no termina dulce. Si de alguna forma se le tiene que llamar, la terminación que tiene es una mezcla entre floral verde. Pero dulce jamás de los jamases. Tiene matices de vainilla. Hasta incluso podría decir de haba tonka. Los tiene. Pero esto es un rosazo muy verde. Estoy por decir, como si dijéramos, estamos machacando ahí las plantukis, pues así. Y ojo, cuidado también porque la dábana es dulce. O sea, la percepción olfativa de la dábana es dulce, dulce. Y aquí tenemos un batiburrillo que se torna verde, verde machacante. Pero bueno, que tampoco me quiero poner mucho más pesado con ella. Es una fragancia que además sale cara, 99 euros, si mal no recuerdo, los 100 mililitros. Lo mejor es que vayáis a la tienda y lo probéis. A mí, a nivel personal, me mata. Pero yo entiendo que os pueda gustar. Pero también tengo que decir las cosas muy claras. Se han cargado la formulación inicial, aquello que a mí no me gustaba porque encontraba muy suavito, muy agradable, pero suavita, pues ya no existe con esta. Liquidada, muerta y enterrada. Ahora bien, la gente más atrevida, que le gustan los perfumes de riesgo, con esta se lo van a pasar bien, ¿eh? Al pan pan y al vino vino. Con estas lo vais a pasar muy bien. Creo que es una fragancia completamente invernal que podéis poneros por la mañana, por la tarde y por la noche. Es muy potente y puede ser avasalladora. Con lo cual, ojito, cuidado, si la vais a emplear en oficinas, sitios cerrados, hasta incluso profesoras, dentro de un aula, porque tiene mucha potencia. Y los alumnos se cascan de todo y tardan en poneros motes en 0,5 en el momento que llegues y digo, mira esta que huele la aldeica. Te pueden llamar la aldeica. Si están estudiando química, tú pasas, llegas y dices, uy, que es la aldeica. Mira, Lady Vainilla. Cualquier mote que se les pase por la cabeza, allá que van ellos. O sea, eso no se puede negar. Así que ojito, cuidado con las cantidades que os echéis, dependiendo según cómo dónde, porque ahí lo tenéis. No me gusta en absoluto ni para bodas, ni bautizos, ni comuniones. Una invitada lo puede llevar porque es de riesgo y a las mujeres de riesgo empoderadas les gusta el riesgo y todas estas cosas, ¿vale? Que se pongan un casco si hace falta. Pero yo no lo veo para eso, lo veo sí que efectivamente para gente que está invitada, pero va a depender muy mucho del carácter de la persona. No creo que esta fragancia sea un top ventas. Aquí creo que Armani la lleva clara. No va a triunfar, ni muchísimo menos, porque es una fragancia que tiene excesivas peculiaridades. Y muchas peculiaridades, además. Muchas peculiaridades además porque efectivamente también es una fragancia que amarga, o sea, es que tiene todo el compendio, tiene el compendio verde, tiene el compendio de la rosa cárnica, tiene el compendio del amargor que estoy seguro que va infundado por la parte del té negro,
té negro que viene de una variedad, evidentemente depende del secado que se haga de la camelia, pues ahí es donde tenemos efectivamente pues el grado de té negro, té blanco, té verde, té no sé qué, té no sé cuántas. Básicamente se saca de la camelia hasta donde yo sé. Si estoy equivocado, lo siento, es lo que hay. Yo no llevo guión, no estoy guionizado y digo las cosas según se me van pasando por este melón que el de cabeza de chorlito que el señor me ha dado. Bien, halagos, no. Yo no, vamos, yo, hombre, patriarcado, lo siento, no voy a darle nunca... ¡Uy, qué bien hueles con esta fragancia a una mujer! Lo siento. Aquí estoy dando yo mi parecer, mío personal propio. La encuentro femenina, evidentemente, porque es una fragancia femenina. A un hombre me cuesta mucho imaginarlo con esta así. Y creo que el vídeo se ha terminado ya. Es que no le voy a dedicar ni 5 segundos más. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Y lo dicho, os recuerdo también una cosa, que tengo 2 canales. Está Orgaz Talk y Cuidados Masculinos, que es de cosmética, y que os podéis pasar por ahí, suscribiros y empezar a ver vídeos como si no existiese un mañana, dándole siempre a los likes. Venga like, venga a ver vídeo, venga a ver vídeo. Y así seguiremos creciendo en los otros 2 canales. A ver si llegamos a los 400.000 ya, que nos faltan 20 años. Auf Wiedersehen.